Hola jóvenes, les habla la docente practicante Edith Herrera Sáenz. En el día de hoy vamos a abordar los cambios, las transformaciones físicas y las transformaciones químicas de la materia. Recordemos que la transformación física son los cambios que afectan la forma, pero no la composición de la materia, mientras que las transformaciones químicas afectan la estructura y la composición de la materia. Entonces abordaremos primero lo que es la transformación física, las transformaciones físicas. En las transformaciones físicas, como les decía, estos cambios afectan la forma, pero no afectan la composición de la materia, es decir, que se mantiene la identidad de cada sustancia y por lo tanto no se forman sustancias nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Como podemos observar aquí en la imagen, aquí se encuentra un vaso de agua en estado inicial, estado líquido, luego sufre una transformación y es congelada el agua, ahora se va a encontrar en estado sólido. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Afectó la forma del agua, pero no afectó su composición, ¿cierto? Lo mismo ocurre con el ejemplo de abajo. Tenemos unas botellas, se encuentran aquí unas botellas, luego estas botellas se rompen y vamos a tener acá ya en el estado final las botellas ya degradadas, pero aquí afectó la forma, pero más no afectó la composición de la materia, sigue siendo vidrio. Entonces, esto es lo que es las transformaciones físicas. Bueno, dentro de las transformaciones físicas vamos a ver unos cambios, los cambios de estado. ¿Cuáles estados? Los que conocemos comúnmente, los estados de agregación de la materia, que son sólido, líquido y gaseoso. ¿Qué ocurre aquí en estos cambios de estado? Cuando la sustancia pasa de estado sólido a estado líquido, sufre un cambio de estado que es llamado como fusión. Aquí la sustancia, como les decía, pasa de estado sólido a estado líquido. Aquí ocurre un aumento en la temperatura de esta sustancia. Luego, cuando esta sustancia pasa de estado líquido a estado gaseoso, sufre una vaporización o evaporización. Aquí en este cambio de estado también hay un aumento en la temperatura. Luego, cuando ya la sustancia pasa de estado gaseoso a estado líquido, es llamado como condensación. Aquí en la condensación hay una disminución de la temperatura. Luego, cuando la sustancia pasa de estado líquido a estado sólido, hay una solidificación. Aquí en este cambio de estado también hay una disminución de la temperatura. Luego nos presenta también un cambio de estado llamado sublimación, que es cuando la sustancia pasa de estado sólido directamente al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, es decir, que esta sustancia pasa del sólido al gaseoso directamente. Aquí en este cambio de estado hay un aumento de temperatura. Luego nos presenta otro cambio que es la sublimación inversa o sublimación regresiva. Aquí es al contrario, aquí pasa del estado gaseoso al estado sólido, sin pasar por el estado líquido, es decir, que del estado gaseoso pasa directamente al estado sólido sin pasar por el estado líquido. Aquí también hay una disminución de la temperatura. Teniendo claro estos conceptos, vamos a proceder a hacer un pequeño ejercicio que les traje. Debemos tener en cuenta para hacer este ejercicio unos pequeños detalles que debemos saber que el punto de fusión es cuando una sustancia pasa de estado sólido a estado líquido y el punto de ebullición es cuando una sustancia pasa de estado líquido a estado gaseoso. Ok, por ejemplo aquí nos presentan el ácido clorhídrico, su punto de fusión es de menos 26, es decir que en este punto exacto de menos 26 grados centígrados, aquí esta sustancia empieza a cambiar, a transformarse de estado sólido
a estado líquido. Y en el punto de ebullición es de 48 grados centígrados, es decir, que aquí pasa de estado líquido a estado gaseoso. Y así sucesivamente el aluminio, el yodo y el agua. Ok, aquí nos presenta otra tablita. En esta tablita la vamos a ir llenando poco a poco. De este lado nos presentan las sustancias que son el ácido clorhídrico, el aluminio, el yodo y el agua. Y de este otro lado nos muestra los cambios de estado a una temperatura indicada. Tenemos el ejemplo del ácido clorhídrico. Aquí en el ejemplo nos los da en 10 grados centígrados. Quiere decir que este ácido clorhídrico se encuentra en estado líquido. Porque 10 es mayor que menos 26. Recordemos, el punto de fusión del ácido clorhídrico es de menos 26 grados centígrados. Es decir, que en este punto pasa de estado sólido a estado líquido. Entonces, aquí el ácido clorhídrico nos los presenta el ejemplo en estado líquido. Este ácido clorhídrico sufre un cambio de estado y ahora pasa de 10 grados centígrados a menos 30 grados centígrados. ¿Y qué ocurre aquí cuando pasa del estado líquido al estado sólido? ¿Qué ocurre aquí? Aquí hay una solidificación. Miremos aquí la imagen que les presenta aquí, que hay cuando pasa del estado líquido al estado sólido, hay una solidificación, ¿cierto? Continuemos entonces con el siguiente ejemplo, que es el aluminio. Aquí el aluminio nos lo presenta el ejemplo en 500 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que el aluminio se encuentra en estado sólido. ¿Por qué? Porque 500 es menor que 660. Entonces el aluminio se encuentra en estado sólido. Recordemos que el punto de fusión es de 660. Entonces nos los presenta en su estado inicial de 500 grados centígrados y sufre un cambio a 800 grados centígrados. Quiere decir que el aluminio pasa de estar de estado sólido a estado líquido. Y cuando ocurre esto, ¿qué hay? Hay una fusión. Miremos aquí la imagen. Cuando pasa de estado sólido a estado líquido, hay una fusión. Luego nos presenta otro ejemplo que es el yodo. El yodo nos los da en 500 grados centígrados. Miremos, el punto de fusión del yodo es de 335 y el punto de ebullición es de 457. Entonces, por lo tanto, deducimos que el yodo se encuentra en estado gaseoso. ¿Por qué en estado gaseoso? Porque 500 es mayor que 457 y el punto de ebullición es de 457. Es decir, que justamente en este punto el yodo pasa de estar de estado líquido a estado gaseoso. Entonces, por eso el yodo se encuentra en el estado gaseoso. Entonces, pasa de estar de 500 grados centígrados a 20 grados centígrados. ¿Y qué pasa? Que aquí, entonces, como está de 500 grados centígrados, pasa a 20 grados centígrados, es decir, de el estado gaseoso pasa directamente al estado sólido. ¿Y qué pasa qué ocurre cuando pasa del estado gaseoso al estado sólido? Hay una sublimación regresiva o sublimación inversa, ¿cierto? Luego nos presenta, en el caso del agua, nos las da en 120 grados centígrados. Aquí también nos las da en el estado gaseoso. Recordemos que el punto de ebullición es de 100 grados centígrados. Entonces, por eso se encuentra en estado gaseoso. Y en su estado final es de 20 grados centígrados. En 20 grados centígrados. Entonces, como pasa del estado gaseoso al estado líquido, hay una condensación, ¿cierto? Y así damos por terminada las transformaciones físicas. Continuemos entonces con las transformaciones químicas. Aquí en las transformaciones químicas, como les decía, son los cambios químicos, son los procesos que afectan la estructura y composición de la materia.
Entonces, por eso, durante esta transformación se forman nuevas sustancias y estas nuevas sustancias presentan propiedades diferentes a las sustancias iniciales. Una transformación química desencadena una serie de reacciones químicas a su vez, y una reacción química es el proceso en el cual una o más sustancias, en este caso estas sustancias son llamadas reactivos, se transforman en otras sustancias y son llamadas en otras sustancias diferentes y son llamados productos. Es decir, que cuando se encuentran en su estado inicial, estas sustancias son llamadas reactivos, y cuando ya se transforman a su estado final, estas sustancias son llamadas productos. Ok, tenemos aquí el ejemplo cuando quemamos una hoja de papel. Aquí se da una reacción química. ¿Por qué sabemos que una reacción química? Porque sabemos que la hoja de papel está compuesta por celulosa, ¿cierto? La celulosa. Entonces, en presencia de oxígeno, estos serían los reactivos. La celulosa más el oxígeno. Este es el estado inicial, ¿cierto? La hoja de papel. Luego, en el estado final, luego de que ya ocurre la combustión, aquí la reacción que ocurre es que en presencia de oxígeno se va a convertir o se va a transformar en los productos. ¿Cuáles son los productos? Luego de la combustión, esta hoja de papel se convierte en ceniza y en calor, que es el humo, ¿sí? En ceniza y en humo se va a convertir. Ese va a ser su estado final. Y aquí esta reacción no se puede devolver. Es decir, que es una reacción irreversible. Luego aquí nos presenta otra imagen que es cuando se oxida el hierro. Cuando se oxida el hierro, su estado inicial, es decir, los reactivos, se encuentra el hierro normal. Por ejemplo, cuando esta cadena que nos presenta aquí la imagen está allá en la ferretería, en su fábrica, se encuentra como hierro solo. Luego, en presencia de oxígeno, se va a convertir en otro producto. ¿En qué producto? Ya no va a ser hierro, sino que va a ser óxido férrico, ¿sí? Estas son las transformaciones químicas. Ok, dentro de las transformaciones químicas también nos presentan la fotosíntesis. También es una transformación química. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, recordemos que las plantas elaboran su propio alimento por medio de la fotosíntesis. Entonces, ellas lo que hacen es que en presencia de la luz solar, que es la energía que ellas necesitan para hacer la fotosíntesis, entonces toman el dióxido de carbono del aire, ¿cierto? Más agua. Estos son los productos. Estos son los reactivos, perdón. De los reactivos, en presencia de energía solar, se convierten en los productos, que ya es el estado final. Entonces se convierte en glucosa más el oxígeno. Luego, por este otro lado, también nos presenta otra imagen que es de la fermentación, que también es una transformación química. La fermentación de la caña de azúcar. La caña de azúcar nos presenta aquí la fermentación alcohólica. Entonces se encuentra la caña de azúcar, el jugo de azúcar. Luego hay una fermentación gracias a las levaduras, es decir, que en presencia de las levaduras ya no va a ser jugo de azúcar, sino que se va a convertir en etanol gracias a la fermentación. Y estos son las transformaciones químicas que les presento. Aquí les traje
unas pequeñas diferencias entre las transformaciones físicas y las transformaciones químicas para que les quede más claro en los conceptos. Tenemos que en las transformaciones físicas no afecta la composición de la materia, como ya se los decía inicialmente. En esta transformación no afecta la composición de la materia, mientras que en la transformación química sí altera la naturaleza de la materia. En las transformaciones físicas no conlleva a la formación de otra sustancia, mientras que en la transformación química sí da origen a otras sustancias. En las transformaciones físicas los cambios son reversibles, es decir, que se pueden revertir, mientras que en las transformaciones químicas los cambios que ocurren son irreversibles. Bueno, jóvenes, esto es todo. Muchas gracias por su atención.